Hola, mi nombre es Adela Leán. El día de hoy vamos a hablar acerca del par canal número 8 y el par canal número 9. Así que vamos a ver el video. Antes de comenzar tenemos que saber dos cosas. La primera es que el octavo par canal se va a dividir en una rama coclear y en una rama vestibular. La coclear se va a encargar propiamente de la audición, mientras que la vestibular se va a encargar del equilibrio. La segunda cosa que tenemos que saber es que nuestro paciente en la anamnesis puede llegar por dos principales razones. La primera, una hipoacusia, que es la disminución de la audición, o por una acusia o sordera, que es la ausencia total de la audición. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Primero, vamos a decirle a nuestro paciente que se siente en una silla, en una camilla, y nosotros nos vamos a posicionar 60 centímetros detrás del paciente. Entonces vamos a comenzar a decir palabras o números en números de 3. Y luego se le va a pedir al paciente que las repita. Si el paciente se equivoca en un 50% o más de los tripletes de palabras que le decimos, vamos a tener que el paciente tiene hipoacusia. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que nuestro paciente puede llegar por una perturbación, una alteración en el sistema auditivo externo y medio. En eso vamos a hablar de sordera de conducción. Mientras que si es en el conducto auditivo interno, vamos a hablar de una sordera de percepción. Si nuestro paciente tiene hipoacusia, vamos a utilizar un artefacto que se llama diapasón, que yo en estos momentos no lo tengo, pero les voy a dejar la imagen por aquí. Se ve así. Este instrumento se va a utilizar para determinar si es una hipoacusia de conducción o de percepción. Determinaremos si es una hipoacusia por conducción o por percepción dependiendo de tres pruebas principales: la prueba de Weber, la prueba de Rhine y la prueba de Schwaber. Si nuestro paciente tiene hipoacusia unilateral, es decir, de un solo lado del oído, vamos a utilizar la prueba de Weber y la prueba de Rhine. Otra manera de evaluar si nuestro paciente tiene hipoacusia es colocar un reloj de pulsera cerca de su oído y percibir o preguntarle si el paciente le escucha. Y otra manera es hacer sonidos de bloqueos, como por ejemplo arrugar un papel cerca del oído del paciente. Si el paciente no lo escucha, entonces tendrá hipoacusia. Prueba de Weber. Bueno, como ya les dije, vamos a utilizar un diapasón que yo no tengo, entonces voy a utilizar este marcador como simulador para explicarles. El diapasón de 256 Hz va a ser colocado en la coronilla o en el vértex craneal de nuestro paciente y le vamos a preguntar de qué lado escucha mejor, si del lado izquierdo o del lado derecho. Cabe decir que cuando nosotros sentamos a nuestro paciente y le preguntamos las palabras que le dijimos, y él nos dice que no escucha de un lado o no escucha del otro, nosotros cuando hacemos la prueba de Weber vamos a evidenciar si escucha más la vibración del lado del oído que tiene enfermo o del que nos refirió que sí escuchaba, es decir, el sano. En la prueba de Weber vamos a hablar de tres aspectos. Weber indiferente, que significa que el paciente está sano, es decir, que lo escucha normal. Weber lateralizado, esto quiere decir que el paciente escucha las vibraciones de un solo lado de su cráneo, o sea, en un solo oído, sea el bueno o sea el sano. Entonces, cuando está desviado hacia la derecha, decimos que es un Weber lateralizado hacia la derecha, mientras que si es a la izquierda, decimos que es un Weber lateralizado a la izquierda. Si el sonido está desviado hacia el oído sano, vamos a tener que el paciente tiene una sordera de percepción, mientras que si el sonido o la vibración se desvía hacia el oído enfermo, tendremos una sordera de transmisión. Si existe un oído donde está disminuida la función de la conductividad ósea, entonces se va a producir una lateralización hacia el lado en que esta transmisión sea superior. Prueba de Ridley. En esta prueba nosotros vamos a evaluar la conducción ósea y la conducción aérea. Para este podemos evaluarlo con un diapasón de 256 o uno de 512 Hz. Le vamos a pedir al paciente que se siente y vamos a activar el diapasón percutiendo con nuestra palma de la mano. Lo colocamos en el apófisis mastoide de nuestro paciente y le decimos que nos diga en qué momento deja de percibir las vibraciones. ¿Y esto para qué? Pues porque en el momento en el que el paciente nos diga que deja de sentir las vibraciones, nosotros vamos a retirar inmediatamente el diapasón de la apófisis mastoide y lo vamos a colocar cerca del conducto auditivo externo. Y le vamos a preguntar al paciente si las vibraciones las sigue escuchando. Normalmente
Las vibraciones deben continuarse escuchando aun cuando se retira el diapasón de la apófisis mastoide y se coloca en el conducto auditivo externo. Normalmente va a predominar las vibraciones en el conducto aéreo. Esto es lo normal y a esto lo vamos a denominar positivo. Esto significa que en un paciente sano un RAINE debe ser positivo. Por el contrario, si predomina la conducción o las vibraciones óseas, significa que es un RAINE negativo. Si el paciente tiene una conducción ósea mayor que la conducción aérea, vamos a hablar de una sordera por conducción. Por el contrario, si nuestro paciente tiene una conducción ósea mayor que la aérea, vamos a hablar de una conducción neurosensorial. En la prueba de Schwab, nosotros vamos a percutir el diapasón y lo vamos a colocar en la apófisis mastoide de nuestro paciente y vamos a evaluar el tiempo en el que el paciente percibe las vibraciones. Si son más de 20 segundos, hablaremos de una prueba alargada. Si son menos de 16 segundos, decimos que la prueba está acortada. Para evaluar la rama vestibular, nosotros vamos a tener dos cosas en cuenta. Primero, que en el interrogatorio o anamnesis nosotros vamos a descartar el mareo y el vértigo. Y el segundo es que aquí vamos a evaluar dos reflejos. El vestíbulo ocular, que se encarga de la estabilización de los ojos en el entorno del paciente, mientras que el vestíbulo espinal es el que se encarga de la posición o la estabilización de la cabeza con respecto al entorno. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Primero, prueba de los índices. Se le va a pedir al paciente que extienda los miembros superiores, extendiendo los dedos índices para tocar con la punta de los dedos del examinador. Entonces, se le pide al paciente que realice este movimiento. Seguido, se le pide al paciente que cierre los ojos y se debe repetir la maniobra subiendo y bajando los brazos. El paciente debe tocar con los dedos índices los dedos del examinador. Cuando existe una lesión o un compromiso, los dedos índices se van a orientar hacia el lado en donde se encuentre la lesión. Esto nos puede decir o nos puede evidenciar las lesiones vestibulares que pueda tener el paciente, pero no es un signo patognomónico de una enfermedad vestibular, pues también se puede encontrar en algunas afectaciones cerebrales. Prueba de Ronde. Consiste en pedirle al paciente que permanezca de pie, en posición firme con los ojos cerrados. En condiciones normales el paciente debe permanecer así el tiempo que el médico se lo indique, pero cuando hay una alteración de la rama vestibular, el paciente tiende a inclinarse hacia el lado en donde se encuentra la lesión. Prueba térmica. Para esta prueba le vamos a pedir al paciente que acostado con su cabeza inclinada a unos 30 grados en una almohada, como lo muestra la siguiente imagen, vamos a instilar por medio de una cánula agua fría unos 28 grados centígrados aproximadamente por 40 segundos en el oído del paciente. Le vamos a pedir al paciente que mire rectamente y fijamente y vamos a observar el movimiento de sus ojos. Esto se va a repetir con agua tibia. El agua tibia debe estar aproximadamente entre un 44 grados centígrados más o menos. Al estimular con el agua tibia vamos a ver un nistagmo, es decir, un movimiento involuntario del ojo hacia el lado del oído que se irrigó. Mientras que en la evaluación con el agua fría va a ocurrir lo contrario. El nistagmo va a evitar o va a dirigirse hacia el lado contrario del que se irrigó. Si este reflejo no existe o está disminuido, vamos a denominarlo como signo de Varane y esto va a implicar una lesión o un compromiso laberíntico del lado en el que no se presenta. Prueba rotatoria. Para esta prueba se va a emplear una silla rotatoria y se va a sentar al paciente, se le van a dar unas 5 vueltas en 10 segundos o 10 vueltas en 20 segundos y en el sentido contrario al que se gire la silla vamos a ver unos movimientos nistásmicos, es decir, lo opuesto al movimiento de rotación de la silla. El noveno par canal es el glosofaringio, pero este también se va a evaluar con el décimo, que es el vago. En este video yo les voy a explicar únicamente la exploración del noveno par canal. En este evaluamos 4 aspectos principales. Primero es la función motora. En este se le va a pedir al paciente que pronuncie la letra A y se va a observar la contracción de los músculos faríngeos. El segundo es el reflejo faríngeo. En este le vamos a pedir al paciente que abra la boca y con un bajalengua estimularemos los músculos de la faringe. Observaremos si hay o no el reflejo de náuseas. El tercer aspecto que vamos a evaluar es el velo palatino. En este vamos a estimular el borde libre del paladar blanco con un bajalengua y veremos si hay una elevación de este sin desviación a la úvula. El cuarto aspecto que vamos a evaluar son las sensaciones gustativas. En este vamos a evaluar la sensación de gusto amargo,
dulce, salado y ácido. Para esto vamos a preparar soluciones con azúcar, sal de mesa, vinagre y por último con quitina. Con esto vamos a evaluar si el paciente percibe o no la sensación de estos sabores. Como resultado de nuestra exploración, evaluaremos si el paciente tiene hipogeusia, que es la disminución de las sensaciones gustativas, ageusia, que es la ausencia total de las sensaciones gustativas, o parageusia, que es cuando el paciente percibe sensaciones distintas a las que debería sentirse. Esto ha sido todo por la explicación del par craneal 8 y 9. Espero que les haya gustado.